vacunarse para la influenza es porque la influenza, a diferencia del virus del resfrío común, la influenza conlleva una mortalidad asociada para algunas personas de mayor riesgo, por supuesto, pero que se estima baja, pero que es importante porque como son tantos los contagiados, al final el número de fallecidos asociados a la influenza también son importantes. Y si consideramos la última cifra de Estados Unidos en la temporada invernal de ellos actual, ellos estimaron en más de 40 millones de casos las personas con influenza estacional, y de esos 40 millones, alrededor de 12 o 20 mil fallecidos. Entonces, si usted considera que este nuevo coronavirus tiene una tasa de mortalidad que pudiera ser varias veces más mayor que la influenza, se estima alrededor de 50 veces mayor, es de proporciones muy connotadas. Es para una preocupación muy importante acerca de lo que pudiera pasar si esto se transforma en una epidemia masiva como es la influenza. Así es. Doctor Rodrigo Blamey, infectólogo de la Clínica Las Condes, le queremos agradecer este contacto a esta hora con CNN Televisión Noticias, y en estos momentos ya tenemos en línea a el ministro de Salud, Jaime Mañalich, para tener más antecedentes primero respecto a este caso y a las alertas que se van a levantar una vez ya confirmado este primer paciente. Doctor Mañalich, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Perdone que me refiera a algo que alcancé a escuchar recién. Como se ha señalado, nosotros tenemos hoy día en el mundo del orden de 92.000 casos confirmados de coronavirus, con un poco más de 3.000 fallecidos, lo que significa una letalidad de aproximadamente 3,3%. O sea, de cada 100 personas fallecen 3,3. Este número es completamente falso. Y es falso porque, y así lo demuestra la experiencia concurrente de China, porque el diagnóstico se hizo primero, en la primera etapa de este brote epidémico, en las personas que tenían enfermedades muy graves, que morían, que tenían neumonias, que necesitaban hospitalización. En este momento China estima, porque está descendiendo todos los días la letalidad, o sea, la gente que fallece a causa de esta infección, la letalidad en la experiencia china, que por supuesto es inmensa, 90 y tanto por ciento de los casos son en China, ya va en menos de 1%. El de la influenza, no escuché la cifra que mencionó el doctor Blamey, pero suele estar en alrededor de 0,15%, y estamos hablando que en la evolución que está teniendo esta enfermedad, en el sentido de cada vez se diagnostica más frecuentemente en personas que tienen una enfermedad muy leve y por lo tanto no fallecen, la letalidad como porcentaje está disminuyendo rápidamente. ¿Y está en el 0, usted decía? 0,9%. 0,9 contra el 0,15 de un virus respiratorio común. 5 o 6 veces más. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque si uno mira Estados Unidos, por ejemplo, la letalidad que ellos han tenido informada es 10%, o sea, 10 de cada 100. Pero eso es porque en realidad han diagnosticado muy pocos casos leves, como la misma autoridad, el ministro de Salud de Estados Unidos lo ha reconocido. En la medida en que se diagnostiquen formas más leves de la enfermedad, este primer caso que hemos informado como positivo en Talca, corresponde a un hombre de 33 años que consultó ayer por un cuadro de fiebre, un poco de tos, digamos un resfrío, un poquito más. Dado que tenía el antecedente de haber viajado a Singapur, se hizo el examen de coronavirus, el que ha resultado positivo, y 36 horas después están terminando los chequeos de él y el paciente va a ser dado de alta porque ha cursado una enfermedad muy leve. Sí, eso llama mucho la atención, ministro, porque en otros países donde se han detectado casos se aísla prácticamente a todo el hospital y no se da de alta o no se envía al domicilio de las personas. ¿Por qué en este caso? Matilde, eso es incorrecto. El 80% de los pacientes que han sido positivos para coronavirus se ha manejado en su domicilio. En China, pasa con en Japón, en Corea. ¿Con el personal que lo atendió, doctor, en el hospital de Talca? O sea, evidentemente, además de preocuparnos de que el paciente en cuestión salga bien, como va a salir bien, se genera ahora una encuesta epidemiológica de todas las personas, incluido el personal de salud, que ha estado en contacto con esta persona. En él
se activó desde el momento 1 por el hecho de que ya tenía el antecedente de venir de Singapur, una técnica de aislamiento, el contacto con el mínimo de personas, con todas las medidas de protección que estaban implementadas ya en este hospital, como en los otros 49, un total de 50 hospitales que están preparados en la red pública para recibir a potenciales pacientes afectados por esta infección. La Seremi ya ha identificado el vuelo en el que llegó, tenemos el listado de los pasajeros que venían en ese vuelo que llegó el 25 de febrero, se está contactando con ellos a lo largo de todo Chile. Además, a pesar de que esta persona siguió las recomendaciones de aislamiento los últimos días en su domicilio, por supuesto ha tenido contacto con algunas personas que ya están siendo evaluadas, y la Seremi va a entregar aquí en la región del Maule mañana una información completa respecto a lo que va el seguimiento epidemiológico y este control de fase 2 que hemos llamado. Fase 1 es no tenemos ningún caso, fase 2 tenemos los primeros casos importados, como se informó hoy día en Argentina o hace unos pocos días en Brasil, en Ecuador, en República Dominicana y en México, todos casos importados. Ahora, ministro, usted hablaba hace algunos días de que se estaba trabajando y se estaba con atención sobre unas 600 personas. ¿Hay otros casos que estén en confirmación actualmente? Nosotros hemos sometido a observación a 620 personas en total, o sea, personas que llegaron al aeropuerto de Santiago y venían de un país de riesgo, situación que ha ido cambiando también a lo largo de los días, porque un país que no era de riesgo hace 2 semanas atrás, norte de Italia, ahora es una zona de extremado riesgo. Entonces esa situación ha ido cambiando. Todas estas personas han estado monitoreadas en su domicilio en la medida en que han desarrollado síntomas parecidos desde un resfrío banal para arriba. Se les ha hecho examen de coronavirus, y hasta ahora, porque este enfermo siguió ese protocolo, no porque se sospechara que estaba infectado por un coronavirus, es un paciente que cumple con venir de un lugar de riesgo y 2, desarrollar síntomas respiratorios por leves que sean. Hagamos el examen de coronavirus como es el protocolo, y por primera vez ha aparecido confirmado como positivo. Simultáneamente, en este momento, todos los días hemos estado investigando entre 10 y 15 casos. Simultáneamente, en este momento, están siendo testeados 5 pacientes más a lo largo del país. ¿En qué ciudades, ministro? No quiero dar detalles porque lo más probable, como ya ha ocurrido en la inmensa mayoría de los casos, es que como hemos sido tan obsesivos para buscar este nuevo virus con el fin de proteger a la comunidad o las personas cercanas, es que estos exámenes salgan negativos de nuevo. Entonces no quiero generar alerta donde no está justificado. Ministro, mañana comienzan las clases en gran parte de los colegios. Hay colegios que han enviado a los apoderados un documento del ministerio donde se indica que si los niños estuvieron de vacaciones en algún país que tenga estas características o que haya tenido enfermedades, casos de enfermos de coronavirus, se mantengan en su casa durante 15 días y que esos días no se les van a contabilizar como ausencias. ¿Esa medida rige para todo el país? La medida que concordamos con el Ministerio de Educación a través de la subsecretaria Paula Daza el día jueves de la semana pasada es que en todos los colegios que mañana inician su año escolar o cuando lo inicien, se va a hacer una encuesta en el sentido de lo que usted señala, o sea, identificar a los jóvenes menores que pudieron haber estado en una zona de riesgo en los últimos 15 días. Esa encuesta va a ser, de acuerdo a lo que se acordó con el Ministerio de Educación y Salud, va a ser hecha por los profesores y entregada a la autoridad sanitaria para efectivamente hacer un seguimiento de los casos y eventualmente reglamentar o instruir que se hagan los aislamientos necesarios. Pese a que hasta el momento no conocemos casos de niños, ¿no es cierto, ministro? En el mundo no se han detectado a niños que hayan desarrollado el coronavirus. Se ha detectado a niños, pero prácticamente asintomáticos. Perfecto. Vale decir, los niños, si se contagian de esto, han desarrollado hasta aquí prácticamente no enfermedad, o sea, o no han desarrollado enfermedad,
o han tenido síntomas respiratorios mínimos y nada más. Lo que hace pensar efectivamente que en la génesis de esta enfermedad podría haber también un componente inmunológico, vale decir, de defensas de las personas que hacen que la inflamación sea mucho más intensa, cosa que es difícil que ocurra en los niños. Y hablando de eso, ministro, ¿se ha pensado ya en adelantar la campaña de vacunación que estaba prevista para el próximo 15 de marzo, que comience antes, tal vez dentro de esta misma semana? No. La campaña de vacunación obedece al programa que nos dimos desde que lo instruyó el presidente en la tercera semana de enero, en el sentido de que, quiero ser súper claro en esto, Matilde, la vacuna contra la influenza no protege de infección por coronavirus, protege solo de influenza. Y el sentido de adelantar esta campaña es que queremos, hasta donde sea posible, que no tengamos dos virus, el de la influenza y el coronavirus, circulando durante el invierno en nuestro país y haciendo que las personas, insisto, adultos mayores de mayor riesgo, puedan pasar por dos infecciones respiratorias graves, ¿no es cierto?, que significa un riesgo real para ellos. Y es por eso que queremos de alguna manera limpiar a nuestra población del riesgo de tener una influenza, porque además en el hemisferio norte, específicamente la influenza B de larga, fue muy severa. Entonces todo hace pensar que es probable que sea así. De hecho, de los casos que hemos testeado, que se han manifestado como cuadros de influenza y que los hemos testeado para descartar coronavirus, la mayoría de ellos ha sido influenza B y algunos casos aislados de influenza A. Ahora, ministro, ¿hay medidas más drásticas que Chile pudiera tomar? Hemos visto medidas draconianas en China, por ejemplo, hemos visto medidas muy duras en el norte de Italia. ¿Cuándo se va a ir, y de acuerdo a qué criterios se va a ir reaccionando en ese sentido en nuestro país? ¿A qué podemos llamar un brote epidémico? ¿Cuáles son las medidas que se están pensando en casos como ese? O sea, para recopilar, tenemos una fase 1 en que hay una amenaza en el mundo, pero nosotros no tenemos ningún caso, ya salimos de eso. Estamos en fase 2, en la que tenemos al menos un caso importado. Una persona que estuvo en Singapur, lugar donde hay 116 enfermos, 0 fallecidos, y que llegó a Chile y que está positivo para coronavirus. Nuestro esfuerzo en este momento es evitar que a partir de esta persona o las que puedan aparecer, que por supuesto van a aparecer muchas más en los próximos días, se genere un foco secundario en el país. O sea, que las personas que han tenido contacto con este caso índice, caso primero, caso cero llaman algunos en Chile, se enfermen. En la fase 3 ya no es posible hacer esta trazabilidad. Y entonces deja de tener sentido las preguntas en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque la gente se contagia a partir del virus que está circulando en todo el país, en el metro, en la locomoción colectiva, en el cine, etcétera. Y entonces ya no se puede identificar y pasamos a la necesidad, mientras no exista vacuna o medicamento específico, a medidas de control sanitario público, que puede ser, ¿no es cierto?, desde poner dispensadores de alcohol gel en toda estación del metro, que puede ser a que un pueblo, una ciudad que tiene un brote violentísimo de enfermedad, quede de alguna manera en cuarentena todo el pueblo, toda la ciudad, que puede ser empadronar a la gente que viene de una ciudad con alta enfermedad a otra sin, y que podría ser también, a pesar de que recién estamos en el verano, adelantar las vacaciones de invierno para evitar el contacto entre los niños, limitar las clases en la universidad. De hecho, en Corea prácticamente no han podido partir las clases en la universidad, sino que están haciendo todo a través de clases a distancia. Muchas fábricas han dejado de producir, de trabajar. Ojalá no tengamos que llegar a esos extremos, pero también el gobierno tiene que ser extraordinariamente responsable en tomar las medidas proporcionales a la situación cuando la situación lo determine. Como lo señalaba el presidente, hoy día nosotros no tenemos ninguna necesidad de prohibir que haya público en los estadios, como sí se hizo en el norte de Italia, o que se cierren los cines, como se hizo en Corea,
porque, insisto, nosotros no tenemos todavía, afortunadamente, transmisión comunitaria de la enfermedad. Ministro, tenemos que ir cerrando, pero la última pregunta, el presidente dijo que el país estaba preparado. Yo le pregunto a usted, ¿el sistema sanitario chileno está preparado para recibir sobre todo la cantidad de consultas que van a llegar por este tipo de casos? Nosotros, en números redondos, para la influenza humana del año 2009, teníamos la atención primaria de salud del orden de 250.000 consultas al mes, antes de la epidemia. Durante la epidemia, en este invierno del año 2009, llegamos a 450.000 y el sistema sanitario pudo manejar esa demanda, igual que las hospitalizaciones y todo lo que se requirió. Nosotros tuvimos al final, el año 2009, nos sirve de enseñanza, prácticamente 500.000 de casos de influenza humana y 160 fallecidos. En la evaluación que hace la Universidad de Johns Hopkins respecto a la preparación de los países para enfrentar este tipo de crisis, por lo demás este estudio fue citado por el propio presidente Trump en su conferencia de prensa del día sábado. Chile es, junto a Brasil y Argentina, uno de los 3 países mejor preparados de Latinoamérica, del mundo, y el país número 27 en el mundo de 180 países preparado para este tipo de dificultades. Muy bien. Y en ese sentido, creo que estamos tranquilos, además de todos los operativos. Estoy aquí en el hospital de Talca, aquí había habido simulacros, había habido montaje de laboratorio, está todo el material de aislamiento, y en ese sentido creo que, como dice el presidente de la República, estamos en un buen pie para enfrentar este desafío que esperamos sea lo más benigno posible. Ya acotado, muy bien. Otros 5 casos entonces, ministro, usted nos indicaba que estaban en estudios de posible confirmación. Le queremos agradecer este contacto a esta hora con CNN Chile Televisión Noticias. Ministro Jaime Mañalich, una vez que acaba de confirmar usted mismo este primer caso confirmado de coronavirus en nuestro país, en el hospital de Talca, una persona que proviene de San Javier y que estuvo de viaje, un hombre de 33 años que venía de Singapur y pasó por varios países del sudeste asiático. A esta hora vamos a tomar más bien contacto con el diputado de la UDI, Javier Macaya, que es miembro de la Comisión de Salud de la Cámara. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes.